Buenas noches. Hoy el cielo puede esperar Ataque 77. Chino Vera, como acá lo pueden ver, bajista de lo que yo considero la etapa dorada del Ataque 77, ¿no? La más reconocida por la generalidad de la gente, ¿no? Los que nos gusta la banda, Ataque, obviamente conocemos todos los discos y todos los discos y todas las épocas, pero bueno, si decís Ataque 77 te remonta para el público en general a este disco que está cumpliendo 35 años, que es El cielo puede esperar. Bueno, donde explotó todo, ¿no? En el año 90, 91 con Hacelo por mí, incluso hubo un programa conducido por Mario Pergolini con el nombre, así que bueno, fue todo un boom en aquella época. Así que bueno, hoy el Chino Vera, el Chino Adrián Vera, ¿cómo están todos? Vamos saludando. Feliz Jueves Santo para los que son creyentes. Y bueno, como les decía, el Chino Vera, que es la primera vez que va a estar haciendo un live. Nunca hizo, así que bueno, costó un poco, pero finalmente lo conseguimos. Acá conseguimos la palabra del Chino. Hola Emi, hola Fer. Hola Ceci, vamos saludando a todos los que andan por ahí. Bueno, después el Chino obviamente siguió la época de Ataque con un segundo disco, ¿no? Que es Ángeles Caídos. Y bueno, ya después abandona la banda y bueno, pero tiene innumerables composiciones en un montón de bandas. Tocó en Mal Momento, bueno, Romanticistas. En una época en Catarro Vandálico también se fue a vivir a Tandil, estuvo viviendo allá. Así que bueno, ahí entró el Chino. Hola Chino, bienvenido. Y ya empezamos a charlar. ¿Cómo andas, Chino? Te envío la invitación. ¿Qué sucede? A ver si nos ayuda la tecnología. Si conecta. Perfecto. Hola, Chino querido. Ahí estás. Ahí estoy. ¿Qué haces, Chino? Aquí, bien, bien. ¿Bien? ¿Todo en Sí, orden? todo en orden. Bueno, bienvenido, Chino. Gracias ahí por tu tiempo. Bueno, para charlar un ratito en este Jueves Santo. Lluvioso. Sí, bastante, ¿no? Se largó ahí. Estaba como cuando murió Jesucristo, ¿viste? Se puso todo negro. ¿Se Sí, me incluso escucha cayó. bien? Se escucha perfecto, se te ve bárbaro, Chino. No, te decía que acá cayó bastante piedra, acá en La Plata. Justo me agarró en la calle a mí, pero bueno, no sé ahí cómo estás. ¿En qué zona estás vos? Parque Patricios estoy. Ese- ¿Está lloviendo mucho por ahí? y se puso muy, se puso muy, Sí. muy oscuro todo. Sí. Y después sí, se largó una lluvia, pero no mucho, no, o sea, lloviendo, pero normal. Pero Bien, sí que se puso muy oscuro, se puso todo muy oscuro. claro. Como alrededor de las 5 de la tarde o 6 se puso bastante oscuro. Bueno, Chinito, una vez más, bienvenido. Para charlar un poco de vos, de qué queremos saber acá con los que se vayan conectando, vamos saludando, en qué andás, hablar un poquito del pasado, del presente y del futuro, ¿bien? Un poquito de tu historia, un poquito de la actualidad, lo que estás haciendo ahora. Y bueno, se cumplen 35 años, El cielo puede esperar, un disco en el que vos eh, incursionás en Ataque 77, que es este disco que está por acá, hermosa la portada, acá estás, se cumplen 35 años, pero bueno, me gustaría ir un poquito en orden cronológico. Vos arrancás, ¿cuál es el primer recuerdo, el primer contacto con la música que tenés vos, de chico? Contanos un poco, ¿cómo arrancás en esto de querer ser músico? Y eh,
yo escuchaba los discos de mi papá y de mi mamá, Ajá. y llegaba al colegio y me ponía con los auriculares y los escuchaba, los discos de ellos, que tenían ellos. Y bueno, mi mamá se percató de eso y me dijo, ¿te gusta la música? Bueno, te voy a mandar a estudiar guitarra porque había una criolla, hay una criolla, ¿no? ¿Se la ve? Ahí vi una colgada y sí. Sí. Bueno, y ahí en ese tiempo también teníamos una porque ella había intentado aprender guitarra y no había podido por el problema que tienen las mujeres de las uñas largas. Sí. Por ese problema había abandonado. Que- Y bueno, había una guitarra y bueno, entonces fui a aprender a guitarra y Bueno, bueno, pero lo demás se da solo más o menos. Se da por escuchar los Beatles claro. y que me gustan mucho los Beatles. Bueno, pero vos, esos discos que me mencionás de tu viejo y tu vieja, que por ejemplo, qué te acordás? ¿Qué es lo que te llamaba la atención? ¿Qué artista? ¿Qué escuchabas en esa época? Bueno, muy buena la pregunta. Siempre me gustan temas sueltos a mí, Ah, ah, pero había unos discos que sí que se dejaban escuchar enteros, algunos. Bueno, había diferente, ¿no? Por ejemplo, a mi mamá le gustaba una música, a mi papá otra. Mi mamá tenía Trío Los Panchos, ah, con la cantante Eddie Gourmet, que es sí. buenísimo. Eh, Después, ¿qué más he escuchado? Bueno, tenía un pianista que me gustaba mucho que se llamaba Príncipe, 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 y no me acuerdo el nombre, ¿viste? Ya se me van los nombres a veces. Príncipe Calendar se llamaba. Mirá, Sí, o sea que tenía. te nutriste ¿Mm? de varios artistas de diferentes estilos, te nutrías. Sí, sí, y de lo que les gustaban a ellos. Bueno, ahora ya no se vende más discos, pero en esa época eh, se, se escuchaba la música porque ibas a la disquería y te comprabas el disco. Exacto. Entonces, sí, ellos tenían bastantes discos y eran amantes los dos de la música. Les gustaba mucho la música. Mi papá ya era más un poco combativo, si se quiere. Tenía discos de los Olimareños, por ejemplo, un grupo uruguayo muy politizado de esa época. Cita Rosa. eh, Cita Rosa creo que le gustaba a los dos igual. A mi viejo le gustaba cosas que a mí no me gustaba, como Gina María Hidalgo. Esa cantante tenía 2 o 3 discos de Gina María Hidalgo. A mí nunca me gustó. Cantaba muy finito, no sé, no me llegó nunca. No te llegaba. Sí, pero por ejemplo, mi mamá ya tenía algunos discos, por lo menos uno me recuerdo de Elvis Presley, por ejemplo. El rey. Ah, Sí, tenía Torna Sorrento de un lado y el otro no me acuerdo del tema, pero bueno, eso ya, viste, ya entraba ahí ya iba encolumnando para los Beatles. Y claro. sí, pero como te digo, tenían buena música ellos, ya escuchaban a mi entender, ¿no? Buenos, Perfecto, sí, sí. buenos grupos, lindos temas, algunos. Bueno, así que arrancaste de chico, ahí con tus viejos, un poquito por herencia. Chino, te voy leyendo los mensajes, los saludos mientras tanto, vamos mechando ahí los comentarios. Acá, bueno, está el perro, mira el perro. Ay, Saludos, te manda saludo al ahí perro. el perro, grande Chino, dice Emiliano Alberino. Bueno, bueno, Chino, ¿y cómo llega el punk a tu vida? ¿O cuál fue tu primer banda? ¿O cómo... sí, ¿cuál fue tu primer banda? Que digas, tengo una banda, toco en una banda. ¿Y a qué edad más o menos? ¿En qué época? Y No sé si fue de punk o no. mm, ¿Qué no, te todavía no. acordás? No, todavía no. Y en el colegio, ¿viste? Porque yo, bueno, como te decía, en un momento escuché los Sí, Beatles por una película que vi y me encantó. Con las primeras guitas que gané laburando me empecé a comprar discos de los Beatles, así el primer disco me compré un par. Y
ahí entendí que tenía que comprarme una guitarra eléctrica, me la compré y bueno, así después en la secundaria, viste, ya teníamos ahí afinidades musicales con algunos compañeros. Y Claro. ahí se crea el primer grupo que se llamó, si no recuerdo mal, se llamaba INRI. Henry. INRI. Sí, sí, hacíamos, en esa época nos gustaba mucho Tanguito. Ah, Tanguitos claro. Era y la Mori, época. Sí, claro. sí, 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 sí. La Mori. época, toda esa época, toda esa camada. Sí, sí, Morris, Tanguito, y entonces tocábamos eso, hacíamos algunas canciones de covers así de Tanguito, Morris, algo de Manal, un poco de La Balsa, de Los Gatos, ¿viste? Todo eso. Bien, bien Y clásico. sí, alguna cosa de Papos Blues también. Estamos hablando de un chino de 15, 16 años, secundaria, ¿no? También estás hablando. Claro, más o menos, sí, 16, Bien. 16. Y ahí uno de los, o el que más cantaba, digamos, de todos nosotros ahí, Adrián Jansson, Sí. un día me dice que escuchó una música nueva que era la música eh, Así punk que rock. el punk, digamos, que llegó a tu vida por Adrián Jansson. Claro, claro. Buen Él, dato. Mirá. sí, él vivía en San Telmo y se ve que ahí empezó a vaguear un poco por ahí y se contactó ya con unos punks que ya había. Estamos hablando año 82, más o menos. 82. Y Sí, claro, 82. esperá, los violadores son ¿de dónde es el primer disco? Por ahí, ¿no? 81, por ahí, más Y sí, o menos. sí, sí, claro, los violadores ya estaban y ya había un incipiente movimiento del punk, digamos. Y Bien. sí, ¿Y qué es lo primero que llega a tus la primera oídos, camada. Chino? Y bueno, entonces como te digo que él cantaba, me recluta para que toque la guitarra y bueno, ya que quería hacer un grupo con música, que sea música de punk rock. Y para eso me pasa un par de cassettes, me graba un par de cassettes. Uno de ellos era el primer disco de los Sex Pistols. Ne- Claro, este es el que Never- nos voló la cabeza a todos. claro, Nevermind the Bollocks y me pasa creo que London Calling, Claro. si no me equivoco, London Calling, en cassettes. Y Sí, a mí en ese momento me gusta más, sí, claro. me quedo más enganchado con los Sex Pistols, ¿no? Ah, con los Pistols. Claro, sí. Y los Clash me parecían como, estaba bueno, pero ya me parecía como, no sé, era como más juvenil lo otro, ¿no? Sí. Más rebelde, juvenil, Claro, los Pistols más anárquicos, digamos. claro, más anárquico, más juvenil, sí, lo veía como más rebelde, me Más gustaba rebelde. más, me Total. gustaba más. Así que empezaste a sacar ahí a los temas de Steve Jones, digamos. Claro, empecé a sacar los shades de Steve Jobs, el sonido de Steve Jobs, y sí, fue una influencia muy, muy grande en la viola para mí. Sí, Steve Jobs, sí, sí, tal cual. Una bestia. Olvidate. Sí, muy, muy bueno. El primer disco es muy bueno, pero como yo hablo a veces con algunos músicos, colegas, le digo que es imposible que sonaran así porque acordate que ellos entran por primera vez al estudio y bueno, tenían un tipo extraordinario ahí en la producción artística, ¿no? Que creo que se llamaba Chris Thomas, si no me equivoco, sí, Chris Thomas, que ya tenía mucha carrera hecha, había empezado como asistente de algunos temas de los Beatles o por ahí, ya hacía años que estaba en los estudios más importantes de Inglaterra, Sí, y Malcolm McLaren lo recluta a este hombre, a Chris sí. Thomas, y bueno, él logra el sonido, pero es evidente
que también tocan ellos, ¿no? Como el baterista toca, se escucha que toca, se sabe que toca, canta Paul eh, Johnny Cook, Rotten. el baterista, ¿no? Mm. Pero es muy buen disco, sí, es un sonido impactante, ¿no? Al día de hoy lo escuchás y Un, sigue sonando. un sonido diferente para la época, ¿no? El punk inglés, digamos, todo lo que, bueno, después están los Damned también, que creo que el primer disco de los Damned, no sé si los Damned te gustan, sí, obviamente, Sí. le encuentro un parecido, un similar, digamos, al Nevermind the Bollocks, en algunas guitarras, ¿viste? Es el típico punk inglés. Bueno, ahí está Juan Novoa, que está Guille, que te mandan saludos, bueno, gracias Grande a Guille, todos. claro. De Sí, sí. Dieli. Bueno, te decía esto de el paralelismo entre los Damned y los Pistols. Y bueno, después los Clash que estaban son las tres bandas, digamos, de punk inglés más que más nos influenciaron por estas tierras, me parece. Claro, creo que los que primero graban fueron los Damned Sí, y al toque graban los Pistols. Pero bueno, son ellos los que dan el puntapié inicial y después viene, sí, los Clash, después empiezan a grabar varios grupos ahí. Pero bueno, hay que situarse en que es un solo país, que es bastante chico. sí, Creo que todos se graban en Londres y más o menos son los mismos equipos, ¿viste? claro, Pero bueno, hay una observación que ahí, que ellos tenían tenían ahí en Inglaterra una industria discográfica muy fuerte porque venían de hacer divisas, por ejemplo, con los Beatles, ajá, y seguramente todos después de los Beatles hicieron también divisas para el Reino Unido ahí con la música, ¿viste? sí, Este, hay como una industria, o había, no sé si al día de hoy sigue, pero no es lo que era antes. Había una industria muy fuerte, porque era como acá el campo, digamos, ¿no? Traía divisas, el campo, viste, que exporta y trae divisas. sí, Eh, bueno, allá era la música, era mundial, era un dominio mundial de ellos a partir de los Beatles y tantos otros, ¿no? Los Beatles fueron el puntapié inicial, pero bueno, después tenían los Rolling, qué sé yo, sí. infinidad de grupos, de Beatles, bueno, Eric De, Clapton, de Who, todos esos. The Who, bueno, hay mil, ¿no? Después tenés, no sé, Peter Frampton, después salió Black Sabbath, Deep Purple, que esto, que el otro, y siempre salían, y era una industria que no paraba y era muy poderosa ya. cantidad, sí. Entonces, claro, entonces por eso es que ellos se explica que graban un primer disco y sacan ese sonido, porque es lo que te digo, que todos estaban ahí a la pesca de lo nuevo, que sea la bomba y que haga un desastre en lo económico, en lo comercial, ¿no? Claro, claro, claro. Qué época, bueno, en los 77, estamos hablando del 77. El Londres del 77. Chino, y bueno, y a raíz de este acercamiento de Adrian Johnson, empezaste a escuchar punk y bueno, ¿cuál fue tu primera banda de punk? Yo tengo ahí algunas en la cabeza, pero no sé cuál fue la primera, contanos. Y la primera fue esa que hicimos con él. Él cantaba, yo tocaba la guitarra y le pusimos Jóvenes Transmutados. No, Que era, es la que estaba Chucho Pasanelli también. claro, sí, sí, estaba el Chuchu Claro, jóvenes y, transmutados. y- Sigue sí, estando actualmente él ahí. claro, sí, ellos están rememorando aquellas épocas y de vez en cuando graban y hacen cosas. Eh, sí, fue la primera banda, la primera banda. Fue Che, la primera banda, en realidad era como INRI, pero que le cambiamos el nombre y nos pasamos a hacer música de punk rock, digamos, así, ¿y eso, y para eso en qué decirlo de año, alguna manera. Chino? Claro, Y fue en los ahí, se nos 80, principios de los 80, por ahí, está bien. 82, por ahí. dio. Mira, yo te digo, antes de que me tocara hacer la colimba, el servicio militar, ya estábamos en eso nosotros. Sí. Bien, O sea que yo bueno, tenía entonces, 17.
17 años. Claro, unos nenes. Entonces, bueno, esa fue la primera banda de punk, Jóvenes Transmutados, que es una banda, sí, conocida, digamos, para los que están en el género. Y Chuchu Fasanelli, que después, bueno, fue el creador del sello Radio Trípoli, bueno, y cosa que charlaremos ahora más adelante. Bueno, Chino, después de eso, ¿entrás a dónde? ¿Qué haces después? Bueno, ahí estuvimos un tiempo con este grupo y creábamos canciones. Adrián Sansón escribía letras y bueno, y música a veces, pero a veces recaía en mí hacer la música, ¿viste? Entonces ahí empecé a componer yo música, digamos. Y algunas letras también, me gustaba escribir a mí también. Sí, Y después, por X circunstancias, ¿viste? De la vida, bueno, este proyecto se terminó. sí, Y el Chuchu se va como baterista a Comando Suicida. sí. Y ahí se arma todo un foco también donde se pone la energía ahí, y me llama a mí en principio me llamó para tocar el bajo. La, Entré como bajista, pero bueno, terminé como guitarrista. Eh, la banda de Sergito. sí, Sergito Anticristo, exacto. Que cuando yo entro ya tenían grabado un simple, que es Al Knockout, que está buenísimo, tiene 4 temas, Me cago en la yuta, Grito Proletario, creo que Caos y no sé si Careca, creo que es Ajá. un tema. Y bueno, empezamos como decir, a tocar y a estar con esa energía ahí en Comando, junto con el Chuchu, ¿viste? Sí, Y bueno, Comando era un grupo que estaba muy arraigado, Comando Suicida, las raíces ahí del punk, o sea, los conocían todos, Sergito conocía a todos los punk, era muy conocido, ¿viste? claro. Y ahí empezamos a tocar en el circuito, digamos, under El punk, circuito sí, under. Claro, sí, ahí que había arranca. en ese momento, porque en ese momento todavía no existía cemento, creo. O lo estaban inaugurando, pero lo usaban como discoteca, más que nada. Discoteca. ¿Y qué había cuando no estaba Cemento, Chino? Ya Y estaba el el otro. paracultural, ¿Cuál? el paracultural de la calle Venezuela era. Ahí tocaban todos los grupos. El Sí. paracultural, claro, el famoso paracultural. Y el otro que Ujú. tenía Chabán, ¿cómo se llamaba? Café Einstein. Sí, sí, ahí también, pero ahí sí, también, sí, también ese. Yo igual ahí no toqué nunca, en Café Este no toqué nunca, pero en el Paracultural sí. Eh, Bien, Voy a tocar. Ya estamos hablando del año 86 ahí, 86. 86. Sí. Pero en esa época se tocaba donde se podía también, ¿eh? Donde se Claro, tocaba sí. en un lugar Olvídate. y casi todo terminaba en suspensión, policía, te llevaban preso, Quilombo, palo de acá, palo de allá. Sí, todo problemas con la terminaba. policía. Sí, sí, casi ningún grupo podía terminar de tocar, o tocaba el primero, ¿viste? Eran 2 o 3 y los vecinos se escandalizaban, Claro, llamaban a la policía, era jodido. se terminaba todo. No, 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 no había aceptación y era como muy chocante, ¿viste? Ver un grupo punk Siempre así. el punk en esa época era muy relegado, ¿no? Muy discriminado, digamos, por la sociedad en general. Y sí, 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 era como lo peor de lo peor. Claro. Era como, no sé, como decir algo muy, muy, muy feo, ¿viste? Sí, 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 sí. Sí, te señalaban con el dedo, digamos. Bastante, bastante, sí, sí, ¿no? Estaba todo mal. Pero bueno, el punk de esa época buscaba eso también, buscaba como una reacción de la sociedad a partir por ejemplo, qué sé yo, dejarse el pelo largo y teñírselo de rojo, ¿viste? Y te subías, yo nunca lo hice, pero hay gente que lo hacía y se subían, no sé, al colectivo, ¿viste? Y era un quilombo, ¿viste? Lo miraban todo como Claro. una cosa. No era, Era todo así, o las crestas, ¿viste? Las crestas, se fijaban sí, algunas crestas. no era fácil ser punk en esa época.
No, pero también es verdad que había mucho punk de fin de semana. Claro, te iba justo a decir una cosa, Claro. porque el punk, digamos, es algo muy global, ¿no? No es, soy punk porque escucho, qué sé yo, los Pistols, y soy punk, no, no es eso, ¿no? Claramente, va mucho más allá de eso. Es un estilo de vida. Bueno, ¿cómo se definiría para vos? Eh, bueno, vos sabés que acerca de eso uno lee y escucha mil teorías, ¿viste? Y cada uno tiene la suya. Y están buenas todas y yo las respeto a todas, las líneas que bajan todos, ¿viste? Como dice, ¿viste que uno te dice, no, para mí el pan es tal cosa, para mí el pan es tal otra, y para mí... bueno, está bueno, es como cada uno también tiene su propia ideología, ¿no? Sí, Pero bueno, Mick Jagger una vez dijo que, dice, el punk, dice, no es más que una moda, y tenía razón también, tenía Millán. razón. Sí, Mick Jagger dijo, no es más que una moda, dice, una moda más, dice, como fue la psicodélica, y va a pasar, dice, pero tiene un par de cosas interesantes, y creo que dijo algo como que era, dice, lo de hacerlo, hazlo tú mismo, Claro, tú eso mismo. dice, sí, ¿Eso de sí. dónde sale? Y aparentemente sale de un fanzine, ¿no? Que Sniff, creo que se llama Sniff Blue, algo así. Y ahí era como, lo hacían ellos mismos, el fanzine, lo redactaban, lo imprimían y lo distribuían o vendían, digamos. Bien. Y eso era como, digamos, la Biblia para el punk londinense del 76-77, Claro. ponele. Y como dijo Mick Jagger, después como toda moda, cuando pasa de moda, pasa de moda. Pasa. Y se Vos, se transforma en otra cosa, ¿no? vos como hoy Sí, en día, digamos, 2025, sí. ¿cómo ves la movida, digamos, acá en Argentina, en Buenos Aires, la movida del punk, musical te hablo, ¿no? Mm. Y Yo, yo la veo bien, yo creo siempre la vi bien, hay que hay muchísimos grupos y cada bastante uno. movida, creo yo, sí, sí, Sí. sí, sí. Es un revival también, ¿no? Como yo ahí creo que es como, o sea, Mm, es como, no se puede pensar en que, bueno, un chico de 15 años se va a enganchar. No, porque capaz ya pasó y no, está en otra cosa. Pero, pero algunos sí se enganchan, como una curiosidad o un revival, pero sí, quizás la moda está en otro lado ahora. total, Y bueno, la moda está en otro. Pero hay un público todavía y hay muchos seguidores y gente sí. que sigue haciendo cosas, se siguen escribiendo temas, se siguen saliendo temas. Así que bueno, es respetable, ¿no? Como todo. Sí, hay shows todos los fines de semana en un montón de lugares de bandas punk, en el circuito under, ¿no? Eh, que bueno, que está bueno que no se pierda. La mayoría son gente grande y bueno, como decís vos, gente grande de la edad de 30 y pico, 40 para arriba, y también hay algunos chicos más jóvenes, son los menos, y bueno, eh, pero hay algunas bandas de pibes jóvenes que bueno, que está bueno ver, viste, sangre joven haciendo punk rock y decir, bueno, por lo menos no todo, deben ser los hijos de algún viejo punk cuarentón, que Sí, bueno, muchos sí. que- Muchos sí son hijos de algún músico también de punk rock y les gusta también, ¿no? Pero bueno, creo que lo importante también es, no sé, seguir haciendo música, quizás. total, Digo, sí, sí. sí, esa es la que va. Bueno, Chino, y después te vas a Asesinos Seriales, previo al ingreso a Ataque, ¿fue? Vos siempre me decís asesinos seriales, pero me parece que te referís a conmoción cerebral, ¿no? Perdón, Asesinos Seriales, siempre le digo Asesinos Seriales, a Conmoción. No sé Conmoción por qué digo cerebral. Asesinos Seriales, que es otra banda. Mm, Claro. Sí, exacto. Yo de ahí de comando, me paso a conmoción, sí, sí, correcto. Igual cuando un día tocábamos con comando en un lugar que me parece que se llamaba Scaramouche, quedaba ahí por la calle
Salguero y Córdoba, por ahí más o menos. Eh, Íbamos a tocar, ¿viste? Vamos a la prueba de sonido, como todo. Y hay un chabón que se ve que lo inventó Sergito, Sí, o no sé quién lo invitó, a que abra el show. ajá, Y estaba probando el sonido, ¿viste? sí, Y lo noto que era un trío, había un baterista, había un bajista y un cantante que tocaba la guitarra, pero lo noto que como que le costaba tocar la guitarra, ¿viste? sí, Pero me llamó mucho la atención la voz, me gustó la voz y me gustaba lo que estaba escuchando, ¿no? Me agradaba. sí, Entonces, cuando termina el sonido, la prueba de sí. sonido, lo encaro, ¿viste? Y le digo, y ahí me dice, "Sí, me llamo Germán", me dice, ¿viste? Ah, Germán, era Germán. Germán, Germán de Mal Momento, sí. Y le digo, sí, le digo, tocar la guitarra, pero como que te cuesta, ¿no? Sí, sí, me dice, no, yo no toco, apenas me acompaño, me dice, pero me gusta cantar, y no sé, empezamos a hablar y nos hicimos amigos así, y me dijo sí, que si quería tocar la guitarra con él, con el grupo de él, ¿viste? Y le dije que sí, que me gustaba, ¿viste? Y empezamos a ensayar, y entonces yo pasé también a Conmoción, pero a la vez a Más Momento, ¿viste? Tocaban los dos grupos. Che, Chino, y ahí en esa época de Mal Momento, ¿estaba Leo del Seco ya en Mal Momento? Eso es lo que te quería decir. Y el baterista era León Seco, que tendría 14 o 15 años. 14 años, era muy Ah, chico. Muy, muy ahí, chico. ahora, Sí, sí. ahí viene el... Está bien, dale. Bien. Ahí viene, digo, el Roque con ataque, con Leo. Claro, yo toqué varios, no sé si un año toqué ahí o un año y medio. Y bueno, y también, como te decía, tocaba Con, con con Conmoción y emoción. ensayaba más que nada, porque no había mucha fecha. Bueno, Después empezaron las fechas. Justamente cuando se arma todo lo de invasión, como que estaba media muerta la escena, ¿viste? Los sí, grupos importantes en esa época eran Todos Tus Muertos, sí, que tocaba ya en Cemento, que ya empezó a habilitar para las bandas, sí, y, era el grupo más importante en esa época, era Todos Tus Muertos. Y después había dos o tres grupos que tocaban también, que era Sentimiento Incontrolable, sí. y algunos otros también que estaban pintados como Secuestro, bueno, pero estaba como medio muerta la escena, no había muchas fechas, no había muchos lugares, y lo que impulsó mucho la escena fue la creación de Radio Trípoli. Claro, Eso fue lo que impulsó, que empezó, bueno, una discográfica que empezó a sacar cosas de punk, sí, empezó a sacar de simples, primero empezó con Comando, el Chuchu, que sacó junto a Walter Cohn. Y ellos eran más serios, ¿viste? Lo hacían ya una cosa bien seria, digamos, y eso fue lo que impulsó la escena, bueno, y después explotó con Ataque y todo, claro. pero ahí empezó a haber más fechas, más gente, más todo, ¿viste? Sí. Chino, y vos, hablando de, bueno, de Invasión 88, de este disco, ahí apareces en Conmoción con dos temas, queda inmortalizado en ese compilado. Claro, claro, claro. Grabamos, en realidad nos metimos en un estudio y grabamos cuatro, y de los cuales elegimos dos, los que mejor quedaron, y nos metimos en el disco. Pero aparte grabamos A Toda Máquina y otro tema. Los que entraron en el disco son América Sí. y, y- ¿cómo se llama? Los misiles rojos comienzan a estallar. No me acuerdo no, me acuerdo de la canción, pero no me Lo te- acuerdo el nombre. Vos, Eh, vos sabés que lo y tengo ahí el disco. No claro, me quiero parar para agarrarlo, pero ahora lo busco. Así no te ahora, vamos capaz que ahora me viene a la memoria. Bueno, y después grabamos otro tema que se llama A Toda Máquina, Mucho Problema, Todo Ser Humano del Futuro. Bueno, ese A Toda Máquina, y grabamos otro tema más que no recuerdo. Ah, creo que Vida Monótona grabamos. Vida Vida Monótona, monótona. que después lo grabó Ataque, lo grabamos también en esa vez que entramos a un estudio. Qué Fue la única tema. vez, sí, fue la única vez y bueno, fue la primera vez que yo entraba a grabar en un estudio. Esa fue la primera. ¿Grabaron Sí. Chino en el estudio ese que tenía?
¿Quién era? Beruca, no, ¿de quién era? Que había, decían todos los de Invasión 88, un estudio que era de, no me sale, Claro, claro, el hombre que después hizo del Abasto al Pasto, ese, que donde grabó Ataque también. Ahí grabó Ataque el primer disco. Eh, esperá, sí, acá, el Dulce Navidad, decís vos. sí, el Dulce Navidad está grabado ahí en ese estudio. Sí, sí. Navidad. Álvaro Villagra. Álvaro Ah, Villagra se llama. no, no, yo decía otro, Álvaro Villagra, está bien, ahí Álvaro Villagra. grabaron, no, claro, Sí, un reestudio. sí, era un lindo estudio, sí. Lo único que teníamos poco presupuesto nosotros y grabamos en vivo, todo en vivo. Se hizo, se seteó todo. Habremos grabado en 4 horas más o menos, y si grabábamos todo separado y con la mezcla nos iba a llevar como, no sé, entre 10 y 15 horas, ¿viste? Y no teníamos esa guita, así que en 4 horas grabamos todo. Usamos 2 horas para setear o 3 horas para setear y en la última hora metimos los 4 temas. A Hicimos full. varios. Sí, hicimos varias tomas de cada tema y después elegimos la mejor y así quedó. Suena bastante bien, o sea, tampoco es, o sea, es Sí, una grabación en vivo, es suena, diferente, ¿viste? Sí, suena como para el disco, el Invasión 88 suena para la época, digamos, para la época estaba bueno. sí, Hoy se lo escuchás, no, no tiene el sonido, obviamente, pasaron muchos años. muchísimo. Ahí dice Guille, dice Libertad Condicional y América, son los dos temas. Libertad, claro, 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 sí, Y los misiles rojos comienzan a estallar, es ese, en libertad condicional. claro, y Sí, después dice que Vida Monótona también lo grabó Mal Momento, y el perro dice, el estudio que yo me refería era el de Luis Landresina, que no me salía bien el nombre. Pero sí, bueno, ese no fui nunca, yo la verdad no recuerdo haber los, ido a ese. los ataques grabaron los temas de Invasión 88 en ese, en el de Luis Landresina. Así que bueno, ahí, bueno, contanos por favor la presentación oficial de Invasión 88 en Cemento, que tenés una anécdota que es increíble. Eh, Increíble por la golpiza. no, es maravillosa. La verdad que hoy recordándolo así, ¿no? Obviamente en el momento lo habrás sufrido, lo habrás pasado muy mal, pero bueno, ¿qué te acordás de esa noche? Porque vos tocaste, Eh, sí, toqué, gol- pero toqué gol- ahí golpeado, bastante golpeado, estaba, claro. me pusieron unos anteojos negros. No, la anécdota es graciosa, sí, pero una vez que pasó el tiempo, en el momento Exacto, 3 días acá en mi casa recuperándome claro. de la Digamos que golpiza, porque bueno, te me agarran, agarraron los heavy, me agarraron los heavy en la puerta de cemento, ¿viste? Y me pegaron bastante, sí. en esa época estaba la pica entre heavy y punk, digamos, se agarraban. Sí, sí, pero no fue Sí, por eso, ¿eh? Fue porque yo estaba entrando y no me dejaban entrar, ellos querían entrar gratis, ¿viste? La famosa que está ahí, quieren entrar gratis. Y como te digo, yo venía con la guitarra y quería entrar porque, bueno, era músico, tenía que entrar. claro. Y no me dejaban. Y en un momento, ¿viste? Le digo a la persona que estaba conmigo, le digo, vámonos que de acá porque estos son unos heavy de mierda. Le digo así despacito. Ay, se escuchó. Me escucharon y ahí me dijeron, ¿qué decís? ¿Qué decís? Bum, me empezaron a pegar entre todos, era, no sé, Mm. todos pegándome a mí, ¿viste? Y Esto ahí, sobre calle Estados Unidos, en la entrada de cemento, ¿fue? sí, en la puerta de cemento, sí, sí, Y fue ahí. ahí después, ¿cómo te meten para adentro y te tiran arriba del escenario? Y bueno, llega un momento que se cansa de pegarme, yo te digo porque yo estaba contra la pared así, ¿viste? Me tapaba así, y tomaba carrera uno, ¿viste? Me pegaba una patada, No. así, ¿viste? Sí, se habían cansado de pegarme, era como, Che, no, pero no sé por la qué, gente ¿eh? no saltaba, no se metía, ¿cómo era la onda ahí? Y te mataban, va, Sí, al que se quería meter, que capaz le pegaban también. claro, Bueno, la la cosa, liaba.
Sí, la cosa es que yo estaba así, ¿viste? No, no había caído, pero ya estaba estropeadísimo. Y bueno, ahí, ya como te digo, me medían, ¿viste? Venía uno así, me tiraba una piñita, después era Sí, como joda ya, ¿viste? Habían pasado, no sé, 5 o 10 minutos, ¿viste? Pegándome. Y de ahí sale Walter Cole y dice, bueno, basta, basta, ¿viste? Sale sí. Walter Cole. Y salen un par más de cemento, ahí abren la puerta y me rescatan, así. Me agarran así y me meten adentro. Y ahí me llevan para el fondo, que estaba el camarín, y me tiran. Quedé tirado así porque Todo estaba hecho roto, pedo. claro, Sí, golpeadísimo. sí, Y en ahí. ese estado, No, yo me quería ir a mi casa, no quería tocar, sino. claro, imagínate. Y como te digo, me logran al levantar así en un momento, me dice, dale, dale, tenés que tocar, me pusieron los anteojos negros, me Te dieron, tiraron arriba del escenario. y me dieron un trago de ginebra, así, tomate un trago, ¿viste? Sí. No, Y toqué, qué toqué, locura. toqué, ¿viste? Lo que pude así, y después me salí, me tomé un taxi, me fui a mi casa, y te digo, estuve 3 días recuperándome de la Y golpiza, sí, sí. no, no, no. Fue Además, bravo. un golpe mal dado te pasa para el otro lado. Es Sí, bravo, sí, sí, es sí, bravo. fue, fue de las peores golpizas que he recibido, o si no la peor creo que fue. ¿Qué? Ah, no, la segunda peor, la segunda peor. ¿Recibiste otra peor todavía? Bueno, no la Sí, recordemos sí, mejor, sí. No, no, mejor no recordé esa cosa. por favor. Bueno, entremos en la época ataque, el cielo puede esperar, donde, bueno, ahí como contaste recién, con la conexión Leo de Checo, ataque la primera formación, bueno, Ciro pasa del bajo a la viola, y ahí le faltaba un bajista y te llaman a vos. Eh, sí, tal cual. Este, Y, Federico sale del grupo y Ciro toma el rol protagónico, ¿viste? De sí, frontman. sí. Y él estaba haciendo los coros y tocaba el bajo. Entonces me convoca a mí para que yo me haga cargo del bajo. ¿Vos Y, los ¿Mm? conocías a los ataques ya, a los pibes, a Mariano, a Ciro y a... bueno, a Leo sí, era tu compañero. ¿Los conocías? Lo conociste ahí? ¿Los conocías del ambiente, digamos? Mm. No, ya nos conocíamos, éramos amigos porque Ah, bien. nos habíamos hecho amigos ahí en la puerta de cemento, ¿viste? Ah, claro. Viste que no podías entrar, ¿viste? Dios saber los Sí, grupos, ¿no? Y no te dejaban entrar y te quedabas ahí en la puerta y ahí te hacías amigo de todos, así. Sí, yo ya era amigo de Mariano, de Ciro y, y de Federico también. claro. Sí, sí. Y de Leo, bueno, ya había tocado con Leo, así que ya Sí. nos, nos, nos reconocíamos con Leo, ¿viste? Che, Chino, y bueno, entran a grabar esto, que hoy está cumpliendo 35 años este año. El cielo puede esperar, una de las portadas, creo, más lindas de los discos de pan rock de acá de Argentina. Todo el mundo que la ve la reconoce, ¿no? Como decía yo antes que llegues vos, eh, es un disco que el que no conoce el seguidor de Ataque igualmente conoce lo que es Hacerlo por mí, conoce por este disco, ¿no? Por este tema. Es como el disco icónico de Ataque, diría. Acá estás vos, un chino casi igual, pero con el corte de balá, Más jovencito. pelo. Sí. No, te juro que estaba viendo la de Ángeles Caídos, la foto, que es, acá está, bueno, el Ángeles Caído, que es el otro disco en el que vos grabás, del 92, que estás vos acá, y digo, está igual de cara el chino, lo que pasa que, bueno, era Carlitos Balá, mirá, igualito ahí. Sí, 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 Carlito, vale, sí. Así que, bueno, el cielo puede esperar, 35 años, ¿qué me contás? Maravilloso disco, donde vos participás, componés, bueno, contanos vos, ¿cuál, compusiste acá 2 o 3 temas, dos creo. Sí, lo que tengo para decir es que en realidad no fueron temas compuestos para el disco, sino que nosotros lo venimos haciendo con conmoción esos temas. Ajá, bien. Sí, Ese dato sí. no lo sabía. Mm.
Claro, eran temas que ayer salí y me encontré con Mauro, Mauro el bajista de Jauría, ¿viste? Mauro Messi. En un recital. Mauro Ambesi, sí, y estuvimos hablando de justamente esto. Y yo le comentaba a él que yo tocaba en Conmoción Cerebral y el cantante era Pablito, Pablito Conmoción. Y me decía, Chino, estamos tocando todos temas viejos, decía, del anterior cantante que se llamaba Beto Betti, ¿viste? Un pibe que se había ido a vivir a Brasil. Ajá. Entonces él me decía, vos componés, me decía, componé temas, me decía. Y entonces, bueno, ahí empecé a componer, porque él me lo pedía, empecé a componer bastante y compuse esos temas y más, compuse como ponerle 5 temas más que quedaron en el olvido porque no sé por qué, ¿viste? Pero estos 3 sí fueron hechos para el disco, eh, fueron también como reformulados, ¿no? Sí, Tanto musical como letrísticamente también. O sea, Ciro le agregó algunas partes, lo cortó en algunas partes, se mejoraron, todos los temas se mejoraron. estamos Y hablando de un momento de meditación, de... ¿de cuál más? Esperá. eh, No te pudiste aguantar. no te pudiste aguantar y solo por Y placer. solo por placer, temazo. Ujú, Acá dice, ujú. claro, Pertus y Vera. Esos tres. Esos tres ya estaban originalmente compuestos para Conmoción, me decís. Claro, sí, sí, sí. Y los tocábamos en vivo y todo. Y bueno, Uh, a ellos le gustaba, a Ciro le gustaba, a Mariano también. Decían, cuando yo me reclutaron para el grupo, me dijeron, che, tenemos que hacer los temas tuyos, que están buenísimos, solo por placer, el otro y el otro. Y bueno, y los hicimos. Y después cuando grabamos el disco, los y hoy grabamos. en Y ahí día son quedaron. himnos. Sí, ahí quedaron. Y bueno, el disco fue muy vendido, muy, muy vendido. Claro. Fue el disco más vendido Y cómo, de ese, fue terrible, el boom fue impresionante. Y cómo, Chino, cómo te cambió la vida desde pasar a tocar, digamos, en el under porteño a pasar a estar en la televisión, en Hacelo por mí, un programa con el nombre? Porque debe ser, digamos, una exposición tan de golpe, debe ser fuerte. ¿Cómo lo Sí, es viviste? terrible. No, es terrible. La exposición es muy grande. Justamente tenés que estar preparado para soportarlo, ¿viste? Tenés que Claro. quererse, tenés que quererse hacer eso, ¿viste? Tenés que querer estar ahí y hacer esas cosas, ¿viste? Ir a la televisión y todo. Es muy grande, es como, sí, es una cosa vertiginosa, ¿viste? Como una cosa. Claro. Siempre estás haciendo alguna actividad Sí, o nota, o entrevista, o show, o los fans que se te tiran sí, encima, porque había como un ataque manía, una locura en esta época con ataque. sí, 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 fue como, sí, una locura, un ataque tenía, fue tal cual, sí. Claro. Tenés que estar, tenés que estar preparado para querer eso y, eh, y de alguna manera disfrutarlo en el camino, ¿no? Cosa que eso es lo que me costó, disfrutarlo un poco más. Es decir, quizás si lo hubiera hecho, pero sí, es mucho, es una locura. Ya te digo, o sea, a la distancia uno lo ve, no es nada. Pero hay que estar en ese momento, es vertiginoso, es una cosa que. ¿Vos sufrías, lo sufrías lo de la exposición? Y Un poco sí. un poco sí, pero ya te digo, los compromisos son muchísimos, ¿viste? Eran muchísimos. Tenías que Claro. estar al pie del cañón todo el tiempo, digamos. Las giras salíamos quizás un miércoles y quizás regresábamos el lunes, volvíamos a salir un jueves, volvíamos un martes, y así, ¿viste? Sí. Era, era muy, era mucho laburo, digamos, Mucho, era trabajo. demasiado, no había, Sí, en esa época no había
acceso a la comunicación, como ahora, lejos de la familia. Bueno, no sé si vos ya tenías hijos, creo que nació tu nena más o menos por esa época, ¿no? Mm, Claro, exacto. Sí, sí. Ahí claro. tienes que estar ahí al pie del cañón todo el tiempo y haciendo. Tiene sus cosas lindas también, obviamente, ¿no? Un reconocimiento a veces, Obvio, pero, obvio. pero después la gente se da vuelta, ¿viste? Como te decía, y después también hay como un movimiento a- a- al contrario, o sea, ¿no? Al principio Sí, como que te van queriendo, pero después es como que te quitan el apoyo, ¿viste? Y hay como un claro. movimiento inverso. Y ahí te das Mm. cuenta de que es todo en realidad eh, una fantasía, ¿no? El éxito no es eso, es otra cosa el éxito. No es salir en la tele. Mm, Y van de la mano, es como un sistema, ¿no? Es un sistema que está diseñado así, digamos. Sí. qué loco, ¿no? Que pasaron 35 años ya. Bueno, y después de todo el boom del Cielo Puede Esperar, entran a grabar este disco, que este sí tiene Ángeles Caídos y Justicia, que esos sí son tuyos. ¿Esos son también de la época de Conmoción o los grabaste para Ataque? Ángeles sí, es de la época de conmoción. Justicia no, Justicia fue compuesto para Ataque, fue compuesto. Ah, Ángeles Sí. Caídos, un tema que bueno, que habla de la historia de María Soledad Morales, ¿no? De ese hecho tan, ¿estoy diciendo bien o estoy diciendo sí? ¿Habla Sí, de eso? correcto, sí, sí, sí. Bueno, qué letra, Chino, ¿no? Con la edad que tenías vos, escribiste la verdad que un letrón. Eh, Pero este lo graban, estoy viendo acá, ¿dónde lo graban este? ¿En qué estudio? ese ya lo grabó en Panda Ah, en también. Panda, en Panda, Sí, en sí. Panda. 1992, Radio Trípoli también lo saca. Mm, Sí, 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 sí. Pero ese ya se graba en Panda, ese tiene un sonido extraordinario, ya es otra cosa. es buenísimo. Pero bueno, el que triunfa más es el otro, ¿ves? Con eso te digo que las cosas son raras, ¿sabes? Claro, porque por eso te digo, vos decís Ataque y todo el mundo asocia Ataque con esto. Pero Ujú. bueno, después de que siguió la banda, obviamente conoce todos los discos de Ataque, las épocas. Este es buenísimo. Y bueno, tiene Justicia, que también es una letra súper actual, Justicia. Lamentablemente es súper actual. No, 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 es una letra sin tiempo, digamos. Y porque estamos, un poco se volvió a los 90 un poco, por los gobiernos ahora, ¿viste? Claro, Que hay, se volvió a los 90 es como, es cíclico todo. sí, 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 Argentina es como cíclico. total. Es cíclico, totalmente. ¿Y esta época cómo la viví? ¿Ya más tranqui? ¿O era lo mismo ya? ¿Era el quilombo, la gira, la exposición? No, ahí fue el apogeo de la exposición. En Ángeles Caídos. Sí, 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 porque ahí cuando estábamos grabando eso, El Ángeles, era que estábamos en la televisión, justamente, sí, sí, Claro. sí, sí, sí. Es el apogeo ahí de todo el quilombo, viste, todo. De todo el quilombo, sí. Sí, Me acuerdo que incluso tocaron hasta una vez ahí en la playa con Cris Morena, que vi algún video por ahí. sí, con Cris Morena tocamos una vez. El tema de la televisión era así. A nosotros al menos, o en aquella época, nos ofertaban ir, podíamos ir y así, y tenías que hacer playback. Ah, en O esa sea, te ponían la pista del disco se y, hacía play. y uno tenía que imitar como que estabas tocando, ¿viste? Y lo hicimos una vez, no nos gustó, Horrible. y entonces dijimos, no, a la televisión vamos a ir, pero si nos dejan tocar de verdad. Esa Claro. fue, esa fue la premisa, digamos. Y entonces dejamos de ir como 2, 3 meses, 4, 5 meses, no me acuerdo, A la pero tele. un montón. Y entonces, porque cuando le decíamos
ese requerimiento de que nosotros queríamos ir a la tele, pero queríamos tocar en vivo, todos se negaban, no querían. Y la primera que dijo que sí fue Cris Morena. Cris. Por eso fuimos a tocar con Cris Morena. Mirá qué bueno. Claro. Y debe ser ese Y es que... más, No, ¿eh? no, dale. Y es más, cuando fuimos a tocar nos sentimos re bien con ella, maganudísima, nos presentó bien ahí, todo de 10, ¿viste? En esa época todo el mundo quería tener Ataque, ¿viste? Algo, Ataque o en su programa o en su... Era como hablábamos hoy, era una locura. Eh, Así que bueno, Chino, no llegás a la gira esta, vos te vas de la banda cuando arranca la gira, ¿no? La gira era permanente, ¿eh? La gira era permanente. No paraba. La gira era todos los fines de semana salir de gira. No paraba. Después lo que hay es una ida a Ushuaia. Ahí empezaba en Ushuaia y no sé, poner que terminaba en Bariloche, eran 15 días. Esa no voy yo. Ahí cuando me Ahí salgo del nomás. grupo, no me fui, no me subí al avión y ahí me salí del grupo. Y ahí Y no tuve- te ¿Mm? sentiste liberado, digamos, después de eso. Sí, me sentí liberado. Claro. Y no estuve en la presentación de obras tampoco, donde presentaron el disco, no, ya no estuve tampoco. Claro. Pero bueno, son todas las cosas, ¿viste? De las decisiones que uno toma en un momento. ¿Te arrepentís, Chino, de esa decisión? Mirándolo en el tiempo. No, no Bien, me arrepiento. bien. O sea, a veces sí me he llegado a arrepentir, ¿eh? Pero ahora, en este momento, no. Viste que uno es cambiante. Pero a veces sí me he arrepentido. Y sobre todo por el hecho a veces de decir qué lindo que hubiera sido capaz seguir en el grupo y lo que le podría haber dado al grupo también yo, ¿no? O sea, seguir dándole, ¿no? Sí, porque eras eras una parte importante compositiva, además. A eso me refería, ¿viste? Quizás hubiéramos creado otras canciones, ya hubiéramos hecho otras cosas, algunas Totalmente. quizás muy buenas, ¿viste? La unión ahí que había entre nosotros compositivamente y artísticamente era muy buena, digamos, entre Mariano, Leo y Ciro y Y yo, ganamos. digamos, Y vos. era una cosa que nos potenciábamos uno al otro, ¿viste? O Era- sea, vos decís, por ejemplo, Ángeles Caído, bueno, pero Ángeles Caído abre con una guitarra de Mariano, por ejemplo, ¿viste? sí. Eso como que corría por la creación de él, ¿me entendés? Había algo más o menos, sí, pero eso es una creación de él. Había cosas que Leo creaba él, También. o sea, creaba sus propios ritmos, sus propios arreglos, batería, ¿viste? En eso éramos bastante autónomos, cada uno creaba su propio instrumento, creaba sus propias líneas, digamos. Todos aportaban un poquito y ahí proliferaba. Y nacía. Sí, era como sinergético todo. Sí, sí, era, era, era muy buena época, muy buen. Mucha química entre Sí, ustedes, sí, sí. musicalmente hablando. Bueno, Chino, hoy en día en qué estás? ¿En qué andas? Contanos, ¿cuál es tu presente? Bueno, el 17 tocamos, creo no, el 25 tocamos en King's Pub con el Chino Vera Pan Rock Club. Bien, Queda en Ramos Mejía esto, el viernes 25 de de abril, abril, ¿verdad? de abril, Y, ahora. Esa es la y próxima el fecha. 20 sí, y el 26 tocamos con Romanticista y Hastío en Bula. O sea, viernes y sábado vamos a tocar ahora. Bien. Y sí, ahí en Bula, que es ahí en Mario Bravo y Lavalle, si no me equivoco. Sí, ahí en el Ahí, subsuelo. sí. Ahí en el subsuelo, tocamos ahí. Y Y no, después hace un... ¿Mm? no, con el Pan Rock Club, ¿con quién estás ahí? ¿Quién te acompaña en Chino Verde Pan Rock Club? Ahí está tocando la bata, toca Javier el Pulpo,
Sí. Después está Chocrón en el bajo, Pablo Chocrón, y está Juan Novoa, que canta bastante también, a veces toca una acústica, a veces los coros, una pandereta, y está en la viola Diego Brixton, que Ajá. canta también algunos temas, toca la viola, y bueno, yo estoy en la otra viola y canto también, Bien. y hago coro. Lindo equipo, Mm, lindo equipo. sí, Y tocan mm. temas de toda tu carrera, digamos, de ataque, de temas tuyos propios. Bueno, sacaste un tema nuevo hace el año pasado, Mm. que se llama... Esclavos modernos. Exactamente, iba a decir siglo XXI, bueno, no es siglo XXI. Eh, siglo XXI dice el estribillo, justamente. Siglo Mm. XXI. Bueno, ¿vas a sacar un disco o sacaste un tema, digamos, y vas a sacar temas sueltos así cuando pinte? ¿O No, qué tema tenés pensado? suelto. Casi no estoy grabando, ¿viste? Siempre Ok. compongo algo, pero queda ahí en el tintero porque como no se vende más discos, es como que nadie tiene interés, ¿viste? Sí, Es como, eso es como, cambió mucho, sí. es como medio a pulmón nada más para algo, para decir, bueno, saqué esto, o sea, pero ya o sea, la verdad no es negocio para nada. No es Dejó, rentable, dejó de ser negocio para los que vendían discos, se acabó eso. claro. Terminó. Sí, sí, Entonces, sí. ¿viste? Entonces lo que prolifera ahora es como haces un tema y grabas un videíto y lo subís. Es eso. No hay, Sí. no hay mucho más que eso, ¿viste? Bueno, pero mirá que hay estos últimos 2 o 3 años como un auge de vuelta del CD chino y Sí, bueno, el vinilo también. o el No sé vinilo. si para vender así, digamos, masivamente, no creo que se venda, que nadie compre, pero hay como un auge un poquito del CD. Yo veo gente, cuando voy a la disquería, veo gente siempre comprando. O sea que siempre compró, sigue comprando y le gusta el formato físico. Más calaveras dice ahí, bueno, acá justamente está el disco del 2015, bueno, esta etapa también fue muy linda, fue tu vuelta después de mucho tiempo, ¿no? Sí, en realidad siempre estaba tocando, ¿viste? Pero bueno, a veces tiene más repercusión, Ahí se, menos. Pero sí, ese fue un trabajo bien logrado, ahí se ve se bien, sí. grabó bien, sí. Se grabó, se grabaron 10 temas, ¿viste? Que este lo, La realidad es que, ¿eh? no, que lo producís con Locar y Fede Pertucci, entre los Claro, tres. claro. Sí, sí, se grabó en los estudios de Fede Pertusi ahí. Está bueno, va, a mí me gusta el disco ese, me Sí, es gusta. muy bueno. Justamente ahora lo estamos ensayando con Locar y con Leo de Checo para hacer una actuación, creo que en junio, en Stramer, De, con el material de ese disco. de más calaveras no me digas, qué buena noticia. Bueno, Sí, sí, primicia. sí, sí, una primicia. Sí, Qué grande, chino. Bueno, me sí. alegro porque son unos temazos. Estrella Socialista, perdón, Esfera Socialista, el tema uno con el que abre, bueno, ¿se ve ahí bien? Sí. No, hace reflejo, ahí está. No, se ve perfecto, sí. Sí, Esfera se ve. Socialista, Aprendiendo a Creerte, El Faro, bueno, es un muy buen disco que lamentablemente, digo yo lamentablemente, sacaron un solo disco con esta banda. Estaba muy, muy buena. ¿Mm? Sí, sí. Alguien me decía, che, chino, vos no durás en ninguna banda, ¿viste? Tiene razón, ¿viste? Siempre voy cambiando, cambiando. Chino Las cosas y Club, que se dan así, ¿viste? obvio, se van dando como se van dando. ¿Y Club del Sí. 77? Y bueno, y el sábado con el Club del 67, que más o menos somos los mismos que el Pan Rock Club, pero Sí, quizás en el Club 67 vienen más invitados, ¿viste? ¿Qué sé yo? El sábado, por ejemplo, va a venir Loca, que va a cantar un par de temas. Fede Pertusi va a cerrar cantando un par de temas. El primer disco, ¿viste? De Ataque. Este, te digo la verdad, casi hacemos el mismo repertorio, porque lo que pasa es que cuando vamos a tocar, ¿viste? Es como que la gente quiere recordar aquella época. quiere escuchar los mismos temas. Sí, es así. Lo del cielo puede esperar, Sí, ¿viste? Y un poco sí, de sí, Ángel, un poco de Dulce Navidad, que al estar en la banda también los tocaba yo, digamos, claro.
y la gente me relaciona mucho con eso y quiere escuchar eso. Bueno, y ¿por qué no tocar lo que ellos quieren, ¿no? Sí, está muy bien, está muy bien. Me estoy olvidando de la época de romanticistas. Bueno, ahí no llegás, perdón, sí, de romanticistas grabás acá, grabás en este, Sí. y, ¿A y dónde va? bueno, El segundo. en el segundo, ¿a dónde va a ser? Y bueno, en la época de Qatar lo decía que, bueno, no llegás a grabar, pero te vas a vivir a Tandil ahí un tiempo cuando dejás Ataque, ¿cierto? Sí, sí, me fui un tiempo allá, estuve viviendo en una casita con unos pinos que me había hecho la mano Juan Paponetti. Sí. Y, sí, muy linda la casita. Sí, de todos los lados, viste, uno tiene buenos recuerdos, todo. Sí, has estado Yo por también. todos lados, Chino. En el 2001 te fuiste a Miami, tocaste con un grupo de cubanos, bueno, anduviste por todos lados. Sí, sí, allá me di el gusto de tocar con gente cubana, viste, y de vez en cuando hacíamos timba. Ellos le llaman timba a la salsa, viste. Sí. Bueno, le decí, che, porque ustedes tocan salsa, y dice, ¿cuál salsa? La de los fideos, le dicen. No, porque ellos le dicen a lo que nosotros le llamamos salsa, ellos le Timba. dicen timba. Sí, timba, timba. Entonces, Bueno, Chino, la verdad sí, que tenés mil historias para contar. Nada, agradecer. No, perdón, te corté, lo de la timba, justo. Porque salió medio con delay acá. sí. Mm. No, te iba a decir que otro día, si quedan cosas en el tintero, después seguimos. Sí, sí, dale, 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 dale. De acá a Chino, un bueno, par de meses podemos hacer otro de estos. dale. Dale, dale. Un placer, Chino. Bueno, entonces el 25, recordemos, para cerrar, 25 en Ramos Mejía Sí, y 26 en el club en Embula, en Capital, en Cava. exactamente, sí, sí. Bueno, Ahí, mira, justo ahí se une Chuchu Fasanelli ¿qué y pasa en el- Chuchu, en abrazo, justo nos estamos despidiendo. el- Gracias, Chuchu, el- por entrar y bueno, estuvimos hablando también de vos y nombrándote. Y Martín Pardo desde Barcelona, mirá, a esta hora se une también. Así que abrazo para todos los que estuvieron ahí haciendo el aguante. Chino, agradecerte una vez más. Andá a descansar. Yo también voy a descansar y bueno, que ayer saliste y sé que estás cansado, así que bueno, te libero, amigo. Sí, sí, sí. Dale, Santi, me voy a comer algo y a dormir. Pero yo quiero destacar que el Chuchu es uno de los principales impulsores del género acá en Argentina. Total, Sí, sí. sí, sí, El sí. Chuchu, la verdad que sí, hizo muchísimo por el género. Muchísimo, Y bueno, muchísimo. como decíamos hoy, sigue ahí siempre en actividad el Chuchu. Sí, Así sí. que, nada, ahí visiten las redes del Chuchu. Bueno, Chino, abrazo. Dale, abrazo y nos estamos viendo. Abrazo grande. Eh, Chau, gracias a todos. Nos vemos. Bueno, ahí pasaba el Chino Adrián Vera, eh, una persona que tiene muchísimo, muchísimo para hablarnos. La verdad que no alcanza el tiempo. Eh, Nada, quedan muchas cosas por charlar con el Chino, pero bueno, haremos una parte 2 en algún momento. Vayan a verlo, escuchen su música, es un compositor de la hostia, un gran tipo, así que nada, buena persona, buen músico, ya está, suficiente. Gracias a todos, Guille, Chuchu, te queremos, Chuchu querido. Gracias a los chicos de Exin que están por ahí. Gracias, Perro. Bueno, gracias a todos y nos vemos la próxima. Felices Pascuas el domingo.